¿Andás? Cómo no. Muy buenas tardes, Paulino y equipo. ¿Cómo va eso? Bien, gracias. Bueno, primera impresión de este viernes a esta hora respecto a todo lo que se ha dicho tras el anuncio del gobierno de firmar por decreto el acuerdo con el fondo, de hacer un decreto, la defensa que ha hecho Caputo aquí en esta misma pantalla del mismo, la polémica en torno al instrumento utilizado. ¿Qué estás viendo? ¿Qué crees que viene hacia adelante además? Mira, por un lado, cierto alivio en el gobierno con los números financieros que contaban recién, con esta realidad del día de hoy, con el tipo de cambio bastante estable, con los bonos que tuvieron altibajos, pero por algunas cuestiones más exógenas que locales de la Argentina. Por otro lado, se da un signo de interrogación respecto de la formalización de ese decreto de necesidad y urgencia. Se da también un signo de interrogación respecto de si no hubiera salido el proyecto de ley tal como lo pensaba el gobierno. Digo, vienen emitiendo leyes que parecía que no iban a salir y las lograron con minoría en ambas cámaras, y en este caso se optó por una estrategia muy disímil y casi te diría que con el tema de que sea de noche, de una manera que no parece ser de la premura que tiene este tema. Digo, parece mucho más urgente que lo que debiera ser para cómo está hoy la situación económica. Y por otro lado, un detalle no menor que es: ¿por qué no hablan de fondos? ¿Por qué no hablan de la cantidad? Básicamente porque se hace un pedido formal, pero es el board, es el directorio del Fondo Monetario Internacional quien tiene que decir cuánto es el monto que finalmente acuerda para Argentina, y no quieren tener, si el pedido es de 20.000 y son 10.000, la noticia fueron 10.000 menos, si son 5.000 a 8.000, la noticia son menos que 10.000, y ahí está el factor expectativas, que en eso es un activo del gobierno de cómo manejar las expectativas y la realidad en materia de comunicación. ¿Hay algún archivo que habla del acuerdo con el fondo? Milei criticando el acuerdo con el fondo. No sé si lo tenemos, porque me gustaría alguna referencia. Porque en general desde el poder las cosas se miran desde un lugar, desde la oposición se miran desde otro. Efectivamente, Milei fue alguien que votó contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional cuando ya había asumido la banca como diputado nacional. En 2022, a eso me refiero. Él había sido electo en el 2021. Había dicho esto, mira, quiero compartirlo con vos, José. Este era el Milei no votando el acuerdo de Guzmán, digamos, con el fondo. En primer lugar, quiero informar que desde el bloque de La Libertad Avanza vamos a rechazar este proyecto porque es altamente cuestionable desde lo técnico y irreprochable desde lo moral. En primer lugar, para nosotros la cuestión moral es central, y este gobierno con este acuerdo está tomando deuda. Y hay que tener claro que la deuda son impuestos futuros. Son impuestos que pagan, por ejemplo, personas que no votan, ¿sí? Nuestros hijos, nuestros nietos y quizás hasta personas que ni siquiera nacieron todavía y que cuando estén por llegar al mundo, digamos, acá ya le cargaron deuda, es decir, la fiesta de la generación presente se la están cargando en el bolsillo de aquellos que todavía ni siquiera nacieron. Por lo tanto, estamos frente a algo profundamente inmoral. José. Vos sabés, Paulino, que acá no veo una contradicción. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando veamos la argumentación por parte del presidente de la Nación, hoy lo hacía también el ministro de Economía bien temprano, van a justificar esto en una reducción de la deuda bruta a nivel nacional. Es decir, hay una distinción que se va a hacer puntualmente al momento de justificar esta medida, que es que se va a utilizar esos fondos para sanear el Banco Central con el objetivo de seguir licuando la inflación, y que a diferencia de acuerdos anteriores con el Fondo Monetario Internacional, cuando uno mire la deuda consolidada que tiene nuestro país con el Fondo Monetario Internacional o con otros acreedores, para ser más específicos, lo van a utilizar para reducir deuda. Al menos esa va a ser la argumentación formal que vamos a leer seguramente en los próximos días por parte del presidente de la Nación, poniendo el foco en sanear el Banco Central y también siguiendo en su argumentación de que esta vez es diferente respecto de la convertibilidad. O sea que, digamos, validás la tesis que Caputo esgrimió acá, que esto en realidad no significa más deuda y que esto en realidad mejorará el perfil de la deuda argentina. Sí, y es la argumentación oficial que va a llevar adelante el presidente, con la idea de no contradecirse, valga
a la redundancia, a su propio archivo, esto que vos mostrabas recién, porque la argumentación que veíamos en el Congreso tiene que ver con empréstitos. También hay un archivo de él cuando Macri se tomaba deuda con el Fondo Monetario en ese periodo, donde hablaba con la misma tesis. Después habrá que ver si esto finalmente, cuando el acuerdo se apruebe, cuando tengamos los números y demás, hay que hacer la cuenta finita de ver en cuánto se reduce o no la deuda bruta que tiene en definitiva nuestro país. Lo que pasa, José, digo, ¿no te parece también que hay una, digamos, tiene razón el gobierno cuando dice que no crece la deuda bruta, pero también tiene razón el que pone algún tipo de pero, donde cambiás de un acreedor, que es el Banco Central, que vos podés no pagarle o bicicletearlo o hacer algo con el fondo que es una deuda con el fondo nueva? ¿No te parece que igual también como que los dos tienen un poco de argumento, tanto el gobierno como la oposición o los economistas más bien críticos? Vos sabés que justo ahí hicimos como un chequeado cuando fue el discurso presidencial y te da esta cuestión. Porque es una cuestión que vos podés tener, como en pocas cosas, dos bibliotecas y ninguna de las dos miente. ¿Por qué? Las dos Porque son ciertas, ¿verdad? si vos lo ves con una perspectiva financiera, la tasa de interés que va a terminar pagando nuestro gobierno va a ser inferior y financieramente es una mejor oportunidad por una deuda que, como bien planteás, tenía otro tipo de acreedor. Entonces, hay que verlo, pero en esta, paradójicamente, son dos visiones muy disímiles, pero ninguno de los dos mienten. Son como dos interpretaciones de la misma biblioteca. Sí, y recordemos que las letras intransferibles estas nacieron cuando Néstor Kirchner le pagó al Fondo Monetario para sacárselo encima. 2005. Claro. Sí, y también 20 para años. una salvedad que no es menor, fue una estrategia muy kirchnerista la de financiarse con el Banco Central, que en esta sí le doy la derecha también al Gobierno Nacional, que esa emisión constante te generaba una inflación, porque teníamos ese veranito que al kirchnerismo le encantaba, que era el de ilusión monetaria, ¿se acuerdan? De billeteras llenas de billetes de 100 pesos, pero que después no podías comprar nada, pero daba esa idea de ilusión monetaria que tenía como trasfondo la emisión sin respaldo. Perdón, me acuerdo cuando Cristina Fernández de Kirchner se negó y negaba incluso en la administración de Alberto Fernández, ya con el dólar a los altos, la inflación galopante, a imprimir billetes de mayor denominación, porque dijo, eso va a hacer que la gente sienta que tiene menos plata. Sí. Claro, como si no se diera cuenta la gente, ¿no? Pero bueno, es una estrategia bien populista y está así estudiado, por eso está el fenómeno de ilusión monetaria, que es, tengo la ilusión de tener moneda, pero después la realidad te demostraba que en el changuito no te alcanzaba para nada. Querido José, te mandamos un enorme abrazo, nos quedamos expectantes, se viene una semana intensa la próxima en materia económica. Abrazo enorme, un gusto reencontrarlos. Gracias como siempre. Nos vamos urgente.